Hola amigos, bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy les presento el ETF inverso de Tesla. Este ETF es muy especial porque solamente tiene por objetivo replicar de manera inversa un solo valor, que en este caso son las acciones de Tesla. Cuando normalmente escuchamos ETFs, lo primero que viene a nuestra mente es diversificación, y es que a través de un ETF podemos diversificar y podemos replicar diferentes activos, como puede ser un índice o algún sector económico, por ejemplo el sector financiero, etcétera. Entonces, esas son características que normalmente pensamos en los ETFs. Este ETF es especial precisamente por eso, porque solamente busca replicar y además de manera inversa un solo valor, que son las acciones de Tesla. Sirve para tomar una posición corta respecto de dichas acciones. Si tú crees que la acción va a bajar, entonces este ETF te puede servir porque al bajar la acción de Tesla, este ETF va a subir de valor. Es un ETF nuevo, está cotizando en la bolsa Nasdaq con la clave de cotización TSLQ. Fue listado el día 14 de julio del 2022 y tiene un costo total de 1.15% en forma anual. Recordemos que este costo no lo vas a ver, por ejemplo, en tu estado de cuenta, lo puedes ver en el precio, se descuenta directamente el precio, por eso no lo vas a ver en otra parte. Entonces, esto es lo que hace este fondo. Lo interesante es cómo lo hace. Vamos a ver las posiciones que tiene. Bueno, estos son el desempeño, que apenas cuando hago este video apenas tiene como una semana, es demasiado pronto. Pero aquí está las tenencias de activos y esto no son acciones de Tesla. Esto es un swap, que es un derivado y se usa como instrumento para poder replicar de manera inversa el comportamiento de Tesla, y es lo que usa este ETF para llegar a su objetivo. Sin embargo, el que use este tipo de derivados aumenta el riesgo considerablemente. Al final de esta página, que es la página de la empresa que crea y diseña el ETF, nos habla de todos los riesgos de los derivados, de la composición de los rendimientos, etc. Sin embargo, hay uno muy importante aquí, que es el riesgo de perder mucho dinero. Y nos dice que debido a que el fondo incluye posiciones tanto positivas como negativas sobre el desempeño de un activo subyacente, que en este caso son las acciones de Tesla, entonces un movimiento en la acción cercano al 50% en cualquier punto en un día puede resultar en la pérdida total de del capital del inversionista, si este movimiento es contrario al objetivo del fondo. Recordemos que el objetivo es ir a la baja. Entonces, si las acciones de Tesla en un día, que es un movimiento del 50% en Tesla, es poco probable. Sin embargo, en el mercado de valores hemos visto movimientos muy grandes. Incluso en Tesla hemos visto movimientos muy grandes cuando vienen los reportes trimestrales, por ejemplo. Entonces, es poco probable, pero sí hay que tener en cuenta esto para conocer los riesgos. Además, que
al ser sobre un solo activo, como son las acciones de Tesla, pues aumentan los riesgos porque no está diversificado. Entonces, es muy importante que conozcas esto, cómo logra ese rendimiento inverso y cuáles son los riesgos de esos instrumentos, que son los swaps, que son derivados. Y ahora vamos a ver la gráfica. Puedes ver la gráfica y seguir el precio sin ningún problema en TradingView. Aquí está la clave de cotización que habíamos comentado, TSLQ. Y fue lanzado el día 14 de julio. En la línea blanca vemos el comportamiento de dicho ETF. El día 14 de julio tuvo un precio de cierre de $49.71 y el día 20 de julio tiene un cierre en $47.90. Esto significa una pérdida del 3.6%. La acción de Tesla el día 14 de julio cerró en $714.94 y el día de hoy, 20 de julio, termina en $742.50. Esto significa que entre el día 14 de julio y el día 20 de julio, la acción de Tesla tuvo una ganancia. Entonces, el ETF TSLQ, al ser inverso, tiene un comportamiento totalmente contrario, opuesto. Entonces, por eso vemos que nos tiene un retroceso, una bajada. Y de esta forma funciona. Si tú consideras que las acciones en algún momento pueden llegar a bajar, entonces este ETF te puede llegar a servir para tomar una posición corta, además de la forma normal, que sería abrir una posición corta en una casa de bolsa, con el inconveniente del costo. Tiene un costo, definitivamente que sí, pero se expresa de otra manera y podría ser mucho más eficiente el costo. Sin embargo, tiene los riesgos que ya comentamos antes. Este ETF pues lo puedes comprar en la mayoría de los brokers, TD Ameritrade, Interactive Brokers, Robinhood. Todos ellos definitivamente que ya deben estar teniendo este ETF y lo puedes comprar sin ningún problema. Bien amigos, pues esta es la información. Espero sea de gran utilidad. Nos vemos hasta la próxima.